Boya y Bochechemo Foribalifa. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta su comunidad Leva y Solá y fa que la bendición de Boricha, de Bocha, de Boncaraonú, de Tumare y Dolor sea con todos vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta, sígueme, también te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que le den me gusta a los comentarios para que así YouTube pueda posicionar los vídeos y sus hermanos y hermanas de fe que anhelen del conocimiento religioso les sea más fácil encontrarlo. También compartan mis vídeos para que la palabra Ifá sea expresada por el mundo Ifahuá. A los que han pertenecido a esta comunidad de un principio les doy las gracias, a los nuevos bienvenidos. También pueden seguir a mi opinión, de Leo Changón, su canal, que sube contenido bastante interesante para la nutrición del aprendizaje religioso de todos los hermanos y hermanas de fe. Bien, hoy vengo a hablar sobre un tema que lo he mencionado en algunos de mis vídeos, pero si bien no he profundizado más detalladamente, y además quiero finalizar dando mi punto de vista, que es el sincretismo religioso de nuestra religión. Cómo surge el sincretismo religioso, qué es el sincretismo religioso y las principales sincronizaciones que existen en nuestra fe. ¿Qué es el sincretismo religioso? El sincretismo religioso, cuando los negros esclavos fueron traídos a la fuerza de su tierra natal hacia Cuba, o así también hacia Brasil, que es donde también se practica la religión de nosotros, pero es diferente de muchas maneras, tiene también una sincronización bastante separada a lo que se practica la religión afrocubana, pero vamos a hablar hoy de lo de Cuba. Cuando traen los negros esclavos a Cuba, los negros esclavos querían mantener su fe. Y como nuestra religión es una religión que desde el principio se practicaba y se enseñaba en sí en el uso de la memoria, inclusive en los yoruba no tienen una lengua, una escritura que sea propia de ellos, sino que ellos después adoptaron las diferentes escrituras de los colonizadores que llegaron a África. En sí, las historias y las leyendas de los yoruba en sí se transmitían de oído a boca, por eso los yoruba y tenían un tremendo conocimiento en cuanto al uso de la memoria, y por eso se nos lega a nosotros los practicantes y sacerdotes de la fe el uso de la memoria, porque ellos en sí cuando vinieron de África y cuando trajeron la religión de África, si la religión hoy en día existe y la religión hoy en día es perdurable, es porque ellos tenían unos conocimientos vastos, inmensos, grabados en su memoria, que no fueron capaces de arrebatárselo a aquellos que los sometieron. Cuando ellos llegaron a las tierras cubanas, primeramente el sincretismo, las personas piensan que surge solamente con los santos católicos. En sí el sincretismo surge de muchas otras maneras. Por ejemplo, los mismos animales que comían los orichas cuando vivían en Nigeria no son los mismos que se comen en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba no existía esa fauna, pero como los Dumari y Orofi creó todo el mundo, y en todo el mundo existe yogüey, existe hierba, existen animales que en sí tienen su virtud, ellos supieron saber cuáles eran las de los animales que eran reinantes en Cuba y cuáles eran los animales que se habían en Cuba y los que no habían en África. Por ejemplo, el gallo, la gallina, el carnero, la chiva, esas cosas sí que habían en África, pero por ejemplo la jutía en sí en África lo que se usaba era una especie de ratón que es grande, que vivía en el monte, que se fue sustituido en Cuba por la jutía, y así con muchas otras cosas. Ahí hay una parte de sincretismo, es decir, hay dos cosas que vienen constantes con el sincretismo. Una es la nueva adaptación a la tierra en la que se vivió, en la que vinieron a vivir los nuevos esclavos para poder seguir la adoración a sus dioses, a nuestros orichas, para ellos poder seguir alabándolo, pero de una manera que en sí no rompieron las virtudes principales de nuestra religión, sino que la adaptaron a la tierra donde habían sido puestos por obligación para ellos en su voluntad postergar su fe. Y después está el sincretismo principal, que es el derivado de la Iglesia Católica con la religión de nosotros. Cuando los españoles obligaron a los negros esclavos a convertirse al cristianismo, ellos vieron similitudes en algunos santos católicos con algunos orichas. Hay dos teorías con respecto a esto. Las dos teorías se han transmitido por historiadores, pero si bien no se tiene una certeza clara de la legitimidad de esas teorías, pero se creen que son muy válidas. Una es que los negros esclavos, dentro de las imágenes de los santos católicos, guardaban las otaces que tenían de los orichas, o las otaces que tenían de las piedras, y ahí la adoraban. Ahora, se tiene conocimiento de que los negros esclavos no trajeron de África ninguna otase, o no trajeron, por lo menos en un principio donde fue la obligación de traerlos encadenados, ninguna piedra, porque ellos venían
totalmente, prácticamente desnudos, no podían traer piedra en sus manos. Y entonces se cree que ellos en Cuba hicieron mediante los secretos el nacimiento de los orishas y empezaron a guardarlo dentro de cada santo según su similitud. Otra es que sencillamente ellos hacían postergación para que los españoles, cuando pasaran, vieran que ellos estaban adorando a los santos católicos y así no le pusieran atención a su propia fe. Ya después de pasado un tiempo, los españoles le dieron un poco más de libertad a los negros esclavos, le permitieron la fundación de los cabildos, le permitieron que hicieran baile, le permitieron que hacían ceremonias, aunque se le exigía siempre de que en dicha ceremonia hubiera una persona que fuera cristiana, una persona de credo que participara o que tuviera conocimiento de lo que se estaba haciendo, pero generalmente para apaciguar de que no hubiera rebelión se le dio un poco más de libertad en este aspecto y ellos fueron un poco más independizándose. Ahora, hoy en día existen muchas vertientes de las personas que critican el sincretismo que utilizamos nosotros los practicantes de la regla de Ocha y Fa de la religión afrocubana. Yo creo que el saber criticar, para poder saber criticar, hay que también saber valorar. Hoy en día no existe una sola persona que haya hecho por nuestra religión lo que hicieron nuestros ancestros. Hoy en día muchos se ponen a criticar de que si la religión de nosotros no tiene por qué estar mezclada con el catolicismo, de que si una cosa no tiene nada que ver con la otra. En sí nuestra religión no está mezclada con el catolicismo. Nosotros no vamos a la iglesia diariamente a adorarle y a hacer los ritos que hacen los católicos. Nosotros sencillamente por un legado que nos dieron nuestros ancestros, que fueron los que sufrieron el látigo en sus espaldas, fueron los que sufrieron el sometimiento de sus espaldas, y aún así ellos vieron una especie de sabiduría en encontrar una similitud con algunos orishas católicos, y los orishas de nuestra religión así se lo legaron a sus hijos. Y hoy en día muchas personas dicen que los viejos también se equivocaban y que los viejos también tenían errores, cuando yo digo de que gracias a los viejos nosotros tenemos la religión hoy en día y la podemos conocer. Todos tenemos errores, pero yo creo que nadie que camine la tierra hoy en día y que más profetice la religión debe tener al menos la moral de criticar a los ancianos, a los ancestros que nos transmitieron la fe. En nuestra religión, por ejemplo, la Virgen de Regla, que yo tengo un video hablando sobre la Virgen de Regla, que es una virgen que se adora aquí en Chipiona, que era la Virgen de los marineros, que los marineros españoles al viajar mucho a Cuba, la llevaron a Cuba, le hicieron una oración, primeramente donde estaba Regla en un principio, que era un puerto donde llegaban muchos barcos derivados de España, y los negros esclavos vieron a la Virgen de Regla como patrona de los marineros, así hicieron una sincretización con Yemayá. Santa Bárbara bendita, que es una virgen que se representa con una espada, porque tiene una historia del catolicismo, de que era la hija de un rey que era ateo, y la misma se convirtió al cristianismo y el padre la encerró en una torre. Ella siguió renegando del cristianismo y el padre le cortó la cabeza, y después de cortarle la cabeza le cayó un rayo y lo fulminó. Entonces los negros esclavos hicieron una similitud con Santa Bárbara, ya que esta virgen se viste de rojo, una virgen guerrera y una virgen que tiene una similitud con el rayo. La Virgen de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, que viene siendo nuestra patrona de Cuba, que se viste totalmente de amarillo, que es la patrona de las personas que de sufrimiento, la patrona de los pobres, la patrona de los esclavos, la que no discriminaba de un principio entre blanco y negro. Hicieron una sincronización tremenda con Ochun, la Santísima Virgen de la Caridad, que es Yalote. Entonces, así podemos ver más santos como la Virgen de la Candelaria, que es Ollá, el Niño de Atocha, que es el Eguá, pero lo que principalmente se adora, o Batalá, que es la Mercedes, que es una santa, una aparición, una representación de la Virgen María, que se le llama la Virgen de las Mercedes, en sus diferentes apariciones que tiene. Una de ellas es la Virgen de las Mercedes, que se viste totalmente de blanco y que se representa con los Batalá. Inclusive un rito importantísimo de los Iyabó, cuando terminan de hacer el santo, es llevar a varias iglesias, y primeramente a la iglesia de las Mercedes. ¿Por qué? Porque se está llevando a un lugar sagrado, un lugar de culto, a un Ile Olofi. Ile Olofi es la casa de Olofi, donde nosotros también hacemos mucho trabajo, pero nosotros no hacemos trabajo en estos lugares en representación de los ritos católicos, sino que nosotros hacemos cada representación en un lugar de culto que ya está trascendido en la historia, y en el cual nosotros vamos a honrar a Olofi, porque es un lugar que se va a adorar a Dios. Bien, yo pienso que nosotros en nuestra religión y en nuestro desempeño como religiosos
debemos tratar de hacer un poco más por comprender y menos por imponer. Por ejemplo, Ifá dice que un viejo amigo ni se olvida ni se bota. Esto se aplica para las personas que fueron paleros, o las personas que trabajaron muchos palos y que después se convierten en Ifá, que se le dice que ya no puede trabajar la prenda, pero que aún no tiene que botarla, sencilla, la puede seguir atendiendo, puede seguir trabajando encima de ella para él, pero que ya no puede trabajársela encima de nadie, a menos que sea Juan y la Sure, que es el único orden de Ifá que se le permite a la UO, que trabajar la prenda por el camino del bohío. Okay, que un camino que era Juan y la Sure, que la persona se vio desamparada y solamente el orden de prenda fue que lo pudo salvar. Pero Ifá dice que un viejo amigo ni se pierde, ni se olvida, ni se borra. Yo tengo muchos ahijados míos, por ejemplo, que son mexicanos y que son devotos a la Virgen de Guadalupe. Y cuando yo le doy las entradas a mi casa, yo no les impongo que voten las imágenes de la Virgen de Guadalupe, ni que voten las imágenes que ellos tienen de las adoraciones de los santos católicos, porque si en sí tienen los hermanos mexicanos que adoran mucho a santos católicos, y en sí esa adoración es una adoración sana, es una adoración que nos afecta, es una adoración espiritual, es un sentir y una pasión bonita que no le afecten nada a esa persona. Y nuestra fe dice una cosa primordial que Orúmila nos dice, de que los Dumares nos dice en su sagrado conocimiento de que Él es uno solo, lo que es la humanidad la que tiene diferentes maneras de interpretarlo. Entonces, para los hermanos de hoy en día que quieren hacer de una religión que se ha hecho fuerte, que se ha materializado, que se ha expandido por el mundo, gracias a su diversidad no solamente en su sistema de aprendizaje, diversidad no solamente en su sistema de ideología, diversidad solamente no en sus sistemas de filosofía, sino también en sus sistemas de no discriminación, como nos hizo Orúmila, que él no reconoce ni a grande, ni a chiquito, ni a pobre, ni a rico, ni a negro, ni a blanco, ni a chino. Entonces nos está dando el propio Orúmila también en lo perdí el conocimiento de que el saber está repartido en el mundo. Entonces nosotros los abuesos, cuando llegamos a la vida de una persona, o cuando una persona llega a la vida de nosotros para ser sus salvadores, nosotros le tenemos que primeramente respetar las costumbres de esa persona mientras que las costumbres sean sanas. Sería muy triste, al menos mi manera de ser y mi manera de impartir mi casa religiosa, obligar a una persona que pierda la fe a una cosa que tuvo toda su vida, cuando lo que tiene que hacer es complementar y entender una fe nueva que está llegando por inclinación propia de la misma, y para eso no tiene que borrar ni votar cosas que a lo mejor siempre le tuvo fe y que a lo mejor él tiene paz espiritual, porque nuestra religión, a diferencia de las religiones monoteístas como el cristianismo, como el islam, no es una religión que condena, no es una religión que impone la fe. Nuestra religión es una religión que toda persona que venga a la puerta de nuestra casa, mediante sea una persona digna, y aún los que no son dignos, nuestra obligación es tratarlo de llevar por el camino de la dignidad y tratarlo de enderezarle su camino. Pero si no es una cosa, una virtud que tiene nuestra fe es saber respetar y no imponerle a la persona la salvación, porque Orúmila, cuando viene una persona al pie del Orúmila, no ve que la persona crea en Alá, ni crea en Jehová, ni crea en Buda, ni crea en ningún otro Dios. Simplemente Orúmila dice la persona, la negatividad, el software, el astral que está viviendo y cómo salvarla. ¿Por qué? Porque Orúmila lo que le importa es el ser humano que tiene delante y no sus creencias, y así que debemos ustedes saber nosotros. Orúmila le exige a sus hijos respeto, le exige a sus hijos obligación, pero no le impone que solamente lo adoren a él. Ahora, nosotros los babalaos sí está escrito de que no debemos practicar otra fe, pero nosotros los babalaos no debemos profetizar el cristianismo, nosotros los babalaos no debemos profetizar el islam, nosotros los babalaos no debemos trabajar el palo, pero nosotros como sacerdotes religiosos, pero como reyes y de nuestra propia tierra, y como guía de aquellos que vienen a nuestra casa, nosotros debemos también saber un poco respetar las costumbres. En nuestra religión, la Santísima Virgen de las Mercedes es Opatalá, la Santísima Santa Bárbara es Xangó, la Virgen de la Caridad es Ochún, Yemayá es Regla, la Virgen de Regla, el Eguá es el Niño Atocha. Así yo pienso y en mi pensar de un mundo un poco más sencillo, en mi pensar de un mundo un poco más sereno, en mi pensar de un mundo un poco más en que nosotros respetemos a los demás, en el que no critiquemos tanto, en el que tratemos de hacer un poco y no de crear problemas, sino tratar de crear soluciones. En mi ilusión de un mundo más apacible y de alma más noble, yo me pongo a pensar en que los negros esclavos
aquellos que verdaderamente sufrieron el látigo cuando miraban a la Virgen de las Mercedes, cuando miraban a la Virgen de Regla, cuando miraban arrodillado a Santa Bárbara bendita. Ellos no le echaban las culpas a estas imágenes, ellos no le echaban las culpas a estos santos por lo que le hacían sus esclavizadores, por lo que le hacían aquellos que profetizaban supuestamente la fe, sino que ellos en su pasión le agradecían a esas imágenes poder guardar su potase, poder guardar sus piedras, o poder guardar su religión, o haber llegado a algo a su vida que le dé por lo menos un momento de paz, un momento en que ellos puedan estar arrodillados, aunque le esté rezando a sus dioses en paz, sin que se le, aquel mayoral, sin que aquel persona que tenga el látigo se le ponga encima de él. Y en esa pasión, y en ese sentir, y en ese agradecimiento, esos esclavos que tanto sufrieron, que verdaderamente tuvieron la voluntad de trascender la fe, la voluntad de compartirla, le legaron a sus hijos: mira, adora a Santa Bárbara, adora a la Virgen de Regla, adora a Patalá, adora también a la Santísima Caridad del Cobre. Y así se nos es transmitido a nosotros. Y yo pienso que sería digno no criticar a los que nos legaron la religión, a los que verdaderamente se sacrificaron por ella, y a encontrar sabiduría y humildad en la trascendencia religiosa que se nos fue legada, y en no querer empezar a criticar ahora y querer criticar a los ancestros, y gracias a ellos todos tenemos religión, y que gracias a ellos lo que debemos hacer es por expandirla, por compartirla y por respetarla, y por respetar a aquellos que vengan a practicarla, no por imponerle nuestras costumbres, sino por crear una ideología que vaya en los dos sentidos y que sea fruible para el alma de esa persona que busca la paz espiritual y que busca la paz en este mundo. Eso es lo que trae nuestra religión. Y por Iboya y por Cheche, y por Ibarifa.